Mestichelli, bienvenido a La Otra Agenda. Qué suerte que estás acá. Me voy a sacar esto. Bienvenido. Gracias por invitarme, Ale. ¿Cómo no te voy a invitar, Yanni? Porque la verdad que dentro de nuestras vidas sos quien nos retrata en los momentos más importantes Bueno, sí. y nos deja la huella del cuerpo en ese presente que fue en nuestro casamiento con Juan y Chiquitito. Ahora para empezar a crear el relato de esta comunicadora al mundo en esta última sesión de fotos que tuvimos, y es un honor tenerte acá. No, el gusto es mío y honor también, por supuesto. Primero porque son dos profesionales muy buenos que yo también admiro y no sé, y después el afecto, ¿no? El afecto es fuerte. Claro, es como eso es el lazo que hará que me salgo así en estas fotos, que ahora es mi foto de perfil, y estoy hablando de una evidencia que pueden observar, y cuando yo leo eso, yo no contesté a nadie de todo lo que me pusieron, porque en realidad es tu trabajo haber sacado esa foto en donde aparece, o sea, soy yo, puse el cuerpo, pero la magia, y no es solamente mi foto, sino de tantos artistas que deben a vos, Yanni Mestichelli, ese extra, esa esencia que sale retratada en la foto. Sí, no sé si qué cosa, siempre tengo que ir para el lado de la humildad, pero si no está del otro lado todo eso no se puede captar. Lo que pasa es que Ahí está. salgo de plano. Como Claro, dice. claro, porque usted es acostumbrada a la cámara, ¿no? Y el Más micrófono. o menos, sí. Este es bastante intimidante porque Ahí, agárrelo así, no, como si le hablara al oído de... Bueno, decía que si no está, la magia está siempre en el retratado. Ahora a veces se bloquea y no la entrega, digamos. Quizás el arte es lograr que el modelo me dé todo eso, ¿no? ¿Emita? ¿Vos sentís la diferencia entre cuando alguien está emitiendo o la fotografía cambia? Totalmente, sí, eso sí lo siento, me doy cuenta bastante rápido, por suerte. Sos como un captador de esta frecuencia. ¿Existe Sí, una frecuencia? ¿Lo podés ver? sí, yo creo que en general uno se da cuenta cuando la cosa es falsa. Es decir, hay una época donde los artistas especialmente que fotografiaban y tenían ya su cara armada y cuando iban al fotógrafo siempre ponían esa cara. Cara número 10. Sí, cara por ahí tenían 5. una cantidad de Claro, caras. Cara, de hecho, todavía hay algunos que hacen ponen eso. la cara todavía. Algunos a los cuales inclusive a veces no se les puede decir nada porque es mejor dejarlos que sigan usando eso, si no es como romperle un poco digamos su defensa, ¿no? Porque cuando uno arma una cara es por defenderse, no quiere que le vean la verdadera, ¿no? Ah, puede ser, claro. ¿Y qué haría un fotógrafo si le encuentra la verdad? ¿Vos se la ves o la tiene oculta? Yo me doy cuenta que me miente, no puedo saber cuál es la verdadera, pero cuando sale una cara o un rostro que no miente, entonces uno piensa que esa es la verdadera, ¿no? O la verdadera, en realidad hay, como todos los matices, hay muchos matices de la persona. Uno puede retratar un matiz, un momento, y siempre que sea verdadero va a ser un buen momento, pero y si no, está el otro que está armado, es decir, que en general a veces, por ejemplo, los actores pueden recurrir y si no recurren cuando son están de civiles, cuando es decir, generalmente son más fotogénicos los actores cuando tienen que interpretar un personaje en la foto, van disfrazados, vestidos de tal, entonces se protegen más y salen mejor a veces. Yanni Mestichelli, cuando uno va a su estudio, es un estudio en la calle Sarandí. Es una casa preciosa, sí, antigua, de esos departamentos. ¿Cómo ¿sí? está?
Sí, como esta misma, de fines del siglo XIX sería, sí, a principio, más o menos. Y tiene pisos de madera, y tiene grandes puertas, y tiene una cámara de foto y apenas 2, 3 luces, en donde quien va a retratarse se encuentra desnudo frente a la cámara, sin tanta producción ultra organizada, porque se entrega a esta mirada que está entrenada desde cuándo fue la primera vez que tu ojo se conectó con la cámara. ¿Cuándo fue la primera vez? Tengo una cifra incierta, pues son muchos años, pero se me ocurre que tendría unos 10 años. Yo tenía un primo que estaba en General Hacha, Rigo, los que escuchan General Hacha por ahí. Y él tenía un estudio de fotografía tradicional del pueblo, ¿no? Y fuimos de vacaciones y bueno, para que no me aburra, porque era un... Claro. Entonces me regaló una camarita de cajón, la camarita de cajón, y tenía unos rollos que en cambio de ser de celuloide eran de papel, rollos fotográficos, y me enseñó a revelar, le revelaba, hacía las copias, y empecé ahí. Después quedó como... Era un hobby y además quedó ahí. ¿Te acordás de alguna de las fotos que sacaste esa vez? No. ¿A quién le prestabas atención? Le sacaba así al pueblo, al monumento, qué sé yo. Por ahí, creo que las tengo inclusive, pero... Era momento de paisaje. Era momento de la magia, era ver lo que yo había visto que salga después. A mí me importaba nada. También después en el barrio, también jugando, sacaba fotos. Por ejemplo, yo vivía a media cuadra del Sarmiento, del ferrocarril Sarmiento, ahí en Floresta, y me divertía sacar las fotos cuando pasaba el tren. Me ponía pasaba el tren y me ponía ahí, lo sacaba porque el tren podía ser de venir, entonces después me mandaba la parte que lo había sacado antes de que llegue, ¿no? Al revés, se estaba yendo. Pero lo sacaba de atrás y parecía que venía. Es como un Photoshop real, o sea, en realidad vos estabas haciendo un truco. Un chiste era, claro. Sí. Y después, bueno, a mis amigos, por ahí anda una foto, de las primeras fotos color que pude sacar, que están toda la barra del barrio colgado en tranvía, pero no la encuentro ahora, pero sé que está, debe estar deteriorada. Y bueno, ya eso es una foto muy atípica, porque ver un tranvía funcionando con gente colgada, salvo las fotos de Buenos Aires vieja, y en colores menos. Sí, ese mundo, ese ambiente que nosotros nos vamos acostumbrando, como pasa con la imagen. Vos sos un precursor de entrenar el ojo, porque esta fotografía es para un niño de 10 años, en el momento en donde estabas pasando las vacaciones, no era como ahora nacés y tenés un celular en donde la imagen es parte de la vida cotidiana. Era difícil encontrar esto que vos decís, que lo que viste quedara retratado en un papel. Sí, era más interesante porque lo que hoy no sé, que yo ya estoy grande, pero lo que a uno le puede parecer algo mágico que en la tecnología, para decirlo, lo tenía la fotografía, y hasta que vino la digital que rompió con esa magia, porque aunque parezca mentira, si bien era un método re antiguo, el hecho de que aparezca la imagen por adentro del líquido y va apareciendo de a poquito y toda esa cosa generaba digamos, algo sorprendente. Y más si uno además había hecho la foto, es decir, ya era revelar cualquier foto, era magia ver aparecerla y ver cómo se va haciendo y hasta dónde porque después el revelado se detiene. Entonces, para los que cuando uno empieza a trabajar con eso, que después fue mucho después, la otra cosa era ver cómo aparecía la imagen y se detenía en determinado momento. Podía ser más clara, más oscura, se pasaba y era igual, era fascinante, ¿no?
Un proceso encontrarle el tiempo. Que duraba según lo y dura no mucho más de un minuto y algo. En donde aparece la magia ahí. Sí, aparecía, bueno, primero en el rollo, pero el rollo uno no veía porque no se podía ver. Entonces claro. uno revela, mejor dicho, se veía, pero bueno, es muy complicado explicar. Pero después vino, generalmente se revelaban los negativos, se revelaban por tiempo, es decir, había unos parámetros que tenías una sensibilidad, más el tiempo de revelado con determinado químico, tenías que hacer una serie de ecuaciones que te daba el tiempo de revelado y salía bien. Bueno, ahí había una emisión también del propio fotógrafo revelador que actuaba su arte en estas también era la elección del químico, la elección era mucho más rústico y más complicado, más difícil. Ahora, por ejemplo, todo eso ya, digamos, hay una generación que ya son grandes también de fotógrafos que tampoco tenían mucho contacto con el laboratorio, porque en un determinado momento se empezó el fotógrafo empezó digamos, a relajarse en el tema de proceso, y lo único que le interesaba era, en general, era hacer la toma, y después se iba a un laboratorio que le procesen todo, daba instrucciones. ¿Cuándo fue para Gianni Mesticelli el momento de jugar para volverse un profesional de la cámara, para empezar a tener vida y trabajo y abundancia, ¿no? De empezar a vivir con esa cámara? Sí, bueno, yo a los más o menos 14, 15 años empecé a trabajar de cadete en un negocio de fotografía, pero no era por vocación, yo no tenía la vocación de la fotografía. Quizás lo que me hubiese gustado en ese momento me encantaba el cine. Pero bueno, el cine del cine para hacer películas, sí, me gustaba, películas. Sí, pero intentaron conseguirme trabajo para empezar y era muy complicado. Es decir, ¿por qué? Porque yo no estaba en condiciones de trabajar gratis, porque el hecho de trabajar era una necesidad también, no era. Claro. No era que uno podía aprender, entonces voy a trabajar gratis, a tirar cables, porque eso es lo que se usaba. Entonces yo estaba trabajando de cadete en un negocio de fotografía, entonces pensé, digo, bueno, en esa época también se ganaba buena plata, buen dinero en la fotografía social, en los cumpleaños, casamientos. Y también tenía un ganchito que uno atractivo, que era decir, bueno, yo soy uno de los pocos que puedo ir a trabajar a una fiesta y encima me gano unos pesos. Claro. Entonces pensé como que sanguichito. Claro, el sanguchito no cenás bien, claro. Pero en realidad bueno, fui a aprender fotografía para eso. Pero ¿qué década estamos hablando para Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando de Buenos Aires. Sí, Buenos Aires y principio de los 60. Perfecto. Y me anoté en un fotoclub. Y en el fotoclub, bueno, había gente que hacía arte, entre comillas, también, ¿no? Entonces también eso. Y ahí me empecé a dar cuenta que lo otro era muy bastardeante, digamos, ser fotógrafo de fiesta no era tan, no tenía tanto ahí, brillo. Le quedaba la casa, la gente del cuadro, claro, toda su vida, pero no había brillo. No había brillo. Y bueno, yo mientras tanto seguía trabajando en comercio, en negocio, y bueno, había aprendido bastante en cuanto a las cosas comerciales, y llegué a ser vendedor. Y después, preguntando ahí en el fotoclub, me conecté con un señor que estaba armando un equipo de fotógrafos para una editorial. Me ofreció hacer la prueba, yo no me animé y le pedí empezar de abajo, entonces entré al laboratorio de la editorial. Revelaba los rollos de los reporteros, y ahí uno aprende también, aprende mucho, viendo las fotos. Viendo las fotos de otros. Claro. ¿La editorial era? Editorial Abril.
Abril. El primer equipo de fotógrafo Editorial Abril lo armó Paco Vera, y yo tuve el honor de ser uno de ellos, porque después sí me pasó a ser fotógrafo. Y bueno, eso. Editorial Abril tenía revistas como Claudia, 7 días, 7 Panorama, en ese momento, y una revista femenina de fotonovela. Y en ese momento, fotonovela, claro, la fotografía era el elemento indispensable para encontrarte con tu actor favorito. Sin duda, era, además era... Para dejarlo quieto. Sí. Para darle besos. Esas fotos han recibido tantos besos, seguramente. Sí, no. De las que leían en la peluquería. O... Era la eclosión del periodismo gráfico, claro. Es decir, el famoso Life, revistas netamente gráficas, donde el fuerte era la fotografía, ¿no? Fotografía que nos traía una realidad, que nos lo traía el cine, que nos lo traía estas revistas, donde uno tenía que esperar la información a que salir en tapa o salir ahí adentro. Este tiempo donde la mente todavía tenía que encontrar este proceso para satisfacerse esa imagen. La imagen era un tesoro que había que esperar, como una fruta madura. Sí, había que ilustrar a veces, y otras veces estaba la realidad que ahí que te la regala. Claro. Pero el oyente, bueno, en este caso el lector, tenía que esperar para ver qué era lo que pasaba, ¿sí? Las imágenes tenían que ser procesadas por un tiempo, y no como ahora, que es otro estilo. En el mismo instante nos enteramos qué es lo que está pasando y en vivo. Sin duda. Pero aunque parezca mentira, yo diría que salvo la mezcla de información, que hay mucha, en general me da la sensación de que los medios están más manipulados que antes. Antes estaban igual manipulados porque siempre hay intereses, pero era más, digamos, era mucho más honesto todo. Medios que, a ver, Javi, ponemos Good Morning Vietnam. Medios que en su momento eran lo que escuchabas para saber. Ahora, estábamos el otro día hablando con Carlos, y lo que tenía que ver con la tirada de medios son 300.000, 400.000 personas, ¿sí? Clarín, 130.000 La Nación. ¿Personas o ejemplares sí, que se están sí. consumiendo? 300.000. Es poco. 400.000. Cuando digo esto de la inmediatez, vos podés manejar 400.000 ejemplares que se pueden replicar al doble, al triple. Pero ahora, con esto de la imagen, y vos puedo poner una imagen, ¿no? Y esto era lo que hacía. Y en este recordando un poquito a Robin Williams en su día de cumpleaños, con esta canción, a ver, ¿no estaba Good Morning Vietnam? Muy bien, bueno, cuéntame la que dice, bueno... pero recordando lo que es el día del cumpleaños, ¿no? Y ese Good Morning Vietnam, que él saludaba para dar las noticias, y ni siquiera había imagen. Sí, el medio de comunicación era el que marcaba dónde mirar. Actualmente, 300.000 ejemplares contra 11 millones de seguidores en un Hola, soy Germán. No hay peso. La imagen está dirigida por la atención de quien quiera empezar a ver, no, dígame. No, esta es la diferencia que yo creo con el tema de se perdió el proceso. Me parece que igual hoy tienen, por ejemplo, tenemos este diario y hay otro que es el más popular, que si bien son medios de dudosa información, generalmente es muy complejo, porque viene manipulada de tal manera que uno tiene que leer muy bien entre líneas para saber la realidad, pero tienen un brillo, una credibilidad, entre comillas, que si bien la pueden estar perdiendo, todavía tienen mucho peso, a lo cual hace que uno piense que si empiezan a hablar de un país, puede ser un bueno o malo ese país, porque lo dicen ellos, no porque sea, porque después la realidad, si bien después están los medios sociales, de la internet y todo esto,
ahí ya también se confunde, y también tenemos que entender que ahí dentro de Internet ya hay un monopolio de control Claro. del flujo informativo, ¿no? Y esto que tiene que ver con el flujo informativo y lo que vos estás diciendo, ¿no? Yo estoy observando desde la mirada de un fotógrafo. Cuando aparece una imagen, ¿puede llegar a ser manipulada también desde esa visión? Totalmente. ¿Puedo de hecho, mostrar otra cosa? Por eso sí, vos podés totalmente. leer las posibilidades que tiene la manipulación. Totalmente. Es decir, a mí me pasó hace muchos años, ¿qué año era? Sería el comienzo del 70. Nos tocó un carnaval en Mar del Plata, que eran carnavales más que divertidos, casi violentos. Claro, eso, sí. Y estábamos en dictadura, por supuesto. Y el medio que yo trabajaba, justo yo estaba ahí haciendo frivolidades con un colega redactor. Y cuando vemos que estaban reprimiendo el carnaval nos fuimos a cubrir eso, porque había gases lacrimógenos, todo. Inclusive hasta hubo un intento de encarcelarnos, después nos salvó Borocoto Jr. Y la revista lo usó esa foto para decir que eran guerrilleros. No eran veraneantes violentos, para decirlo de alguna manera, eran guerrilleros, porque en esa época había guerrilla, ¿no? Y ahí yo tuve que sacar el nombre para que no convalidar eso, ¿no? Bueno, llegaron ya así caminando despacito las 12. Llegamos a donde el sol se pone justo arriba nuestro y nos vuelve loco porque se ve toda la oscuridad. Por suerte nosotros tuvimos la suerte de caminar media hora, gracias a la radio, sacando fotos entre el pasado y el presente y en esta voz. Gianni Mesticelli, muchas gracias por haber venido hoy acá a contarnos y agradecerte también la mirada de un fotógrafo que no saca fotos, sino que saca almas. Gracias. Gracias a vos y un cariño grande a todos los oyentes.